mundo agitado y lleno de oscuridad, un hombre se levantaría como una llama ardiente en medio de la densa niebla de la desesperanza. Esta es la historia de Isaías, el profeta del Altísimo, cuya voz resonó como un eco divino a través de los siglos. Una historia de valentía, fe y sacrificio que aún hoy inspira a quienes buscan la luz en medio de la oscuridad. El reino de Judá se encontraba en una época de decadencia. Los reyes habían abandonado los caminos de justicia y piedad que una vez habían aprendido de David y Salomón. El pueblo se había dejado llevar por la idolatría y la corrupción, olvidando al Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. En medio de este panorama desolador, Isaías era solo un hombre más en Jerusalén, pero su corazón ardía con una pasión distinta, una pasión por la verdad y la justicia de Yahvé. Una mañana, mientras Isaías se encontraba en el templo, algo extraordinario ocurrió. De pronto, el templo se llenó con la gloria de Dios. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Los serafines se alzaban a su alrededor, con 6 alas cada uno. 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Clamaban el uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales del templo se estremecieron con sus voces y el lugar se llenó de humo. Isaías cayó de rodillas, abrumado por la santidad y la majestuosidad del momento. En su corazón solo había un pensamiento: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento, uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, tocó su boca con el carbón y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Isaías sintió como si una carga enorme fuera arrancada de su alma, y de repente escuchó la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Sin dudar, Isaías respondió con una valentía que ni él mismo sabía que tenía: Heme aquí, envíame a mí. Aquí comenzó su travesía, una misión que lo llevaría a enfrentar reyes, desafiar profetas falsos y confrontar al pueblo con la verdad que no querían escuchar. Isaías no era un hombre perfecto, era consciente de sus debilidades y sus temores, pero también sabía que había sido llamado por el Dios del universo y no podía rechazar esa misión. Dios le encomendó un mensaje difícil, uno que revelaba juicio sobre el pueblo que había abandonado el pacto. Isaías tuvo que anunciar la caída de Jerusalén, la destrucción que vendría como resultado de su rebeldía. Pero también, entre las palabras de juicio, había promesas de restauración, destellos de esperanza que hablaban de un futuro mejor. Profetizó sobre un Mesías que traía paz, sobre un siervo sufriente que redimiría no solo a Judá, sino a todas las naciones. Isaías se volvió la voz de la conciencia para un reino que se desmoronaba. Se enfrentó a reyes como Acaz, que no querían escuchar sus palabras de advertencia y prefirieron aliarse con otras naciones antes que confiar en Dios. En medio de conspiraciones, guerras y amenazas extranjeras, Isaías se mantuvo firme, proclamando que la única salvación para Judá era volver al Señor, confiar en su poder y en sus promesas. Una de las visiones más poderosas de Isaías fue la del futuro Rey de Justicia, un niño que nacería para gobernar con equidad y cuya autoridad no tendría fin. Este niño sería conocido como Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. A pesar del juicio inminente, Isaías siempre presentó la esperanza de un reino eterno y de una paz que solo el Mesías podría traer.
La vida de Isaías no fue fácil. Sus palabras provocaron rechazo y muchos lo consideraron un aguafiestas o incluso un traidor por su insistencia en que Judá no debía depender de alianzas políticas ni de la fuerza militar, sino de la obediencia al Dios verdadero. Sin embargo, su corazón seguía encendido por la visión que había recibido aquel día en el templo. El Dios al que él servía no era un Dios de piedra o madera, sino el Dios viviente que sostiene el universo con sus manos. Isaías sabía que su mensaje no sería bien recibido por todos, pero también sabía que no estaba solo. Dios le había prometido que siempre habría un remanente fiel, un grupo de personas que escucharían y guardarían sus palabras en sus corazones. Isaías se aferró a esa promesa, y a pesar de la resistencia y la persecución, continuó proclamando la verdad con una pasión indomable. La primera parte de la vida de Isaías fue un viaje de transformación personal, de un hombre consciente de sus propias imperfecciones a un profeta dispuesto a ponerse en la brecha por su pueblo. Su llamado fue una prueba de fuego, y él fue purificado para cumplir la voluntad divina, incluso cuando significaba ser la voz solitaria que clamaba en el desierto de la incredulidad. Isaías sabía que su historia no se trataba solo de juicio, sino de redención, de una luz que surgiría cuando todo pareciera perdido. La historia de Isaías continúa, pero ahora las visiones se tornan hacia el futuro lejano, a un tiempo cuando la oscuridad sería sustituida por la luz y la desesperación por la redención. Isaías, el profeta del juicio, también fue el profeta de la esperanza, y las palabras que pronunció resonarían más allá de su tiempo, apuntando a una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. Dios comenzó a revelar a Isaías la imagen de un siervo que sufriría, un Mesías que vendría a redimir a su pueblo, no con poder militar, sino con el sacrificio. Isaías vio el dolor y el rechazo que este siervo enfrentaría. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este siervo tomaría sobre sí las transgresiones de muchos, cargaría el peso del pecado y sería quebrantado para traer paz. Para Isaías, esta visión era asombrosa. En un mundo donde los reyes se exaltaban a sí mismos y buscaban gloria, Dios estaba prometiendo un rey diferente, un Salvador que vendría a servir, a entregarse por amor. Isaías veía en el futuro a este siervo llevando sobre sus hombros el pecado de la humanidad, siendo herido para traer sanidad. Este era el misterio de la redención. El justo entregándose por los injustos, el inocente cargando la culpa de los culpables. Pero el mensaje de Isaías no terminaba con el sufrimiento. Había también un glorioso futuro que se avecinaba. El profeta habló de un tiempo en que el desierto florecería y las tierras secas se llenarían de vida. Los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará de gozo. Isaías vio un mundo renovado, un nuevo comienzo donde Dios reinaría con justicia y todos los pueblos conocerían su gloria. Era una visión del reino de Dios, un reino donde la paz y la justicia se abrazarían y donde el dolor y las lágrimas serían cosas del pasado. Isaías también profetizó acerca del remanente, un pequeño grupo de personas que serían fieles al Señor incluso en los momentos más oscuros. Este remanente sería el testimonio viviente de que Dios no se había olvidado de su pueblo, de que su pacto seguía vigente y su amor no había sido quebrantado. A través de ellos, Dios mantendría viva la promesa de redención hasta el día en que el Mesías viniera a cumplir todo lo que se había anunciado. Durante el reinado de Ezequías, Isaías se convirtió en un consejero cercano del rey. Cuando el poderoso ejército de Asiria, liderado por el rey Sennacherib, se levantó contra Jerusalén, parecía que todo estaba perdido.
Las murallas de la ciudad eran débiles comparadas con la fuerza militar de los asirios, y el pueblo estaba aterrorizado. Fue entonces cuando Isaías llevó un mensaje de confianza y esperanza al rey Ezequías. No temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí, pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y regresará a su tierra, y haré que caiga a espada en su tierra. Ezequías, alentado por la palabra del profeta, buscó a Dios en oración, y Dios respondió. Una noche, el ángel del Señor salió y derrotó a 185,000 soldados asirios. Al amanecer, todos los enemigos de Judá yacían muertos. El milagro fue evidente. El Dios de Israel había intervenido, y una vez más, Isaías había sido el mensajero de una esperanza que superaba cualquier amenaza humana. Sin embargo, Isaías también tuvo que dar mensajes difíciles a Ezequías. Cuando el rey enfermó de muerte, Isaías le dijo que pusiera en orden su casa, porque moriría. Ezequías lloró y oró al Señor, y antes de que Isaías saliera del palacio, Dios le habló nuevamente. Regresa y di a Ezequías: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Añadiré 15 años a tu vida. Este episodio mostró que, aunque el juicio era parte del mensaje de Isaías, también lo era la misericordia, y Dios siempre estaba dispuesto a escuchar a los que se volvían a Él con un corazón contrito. El mensaje de Isaías sobre el futuro Mesías se convertiría en la piedra angular de la esperanza judía. A lo largo de generaciones, el pueblo de Israel esperaría al Hijo de David que gobernaría con justicia, el siervo sufriente que traería redención y el príncipe de paz que establecería un reino eterno. Las palabras de Isaías fueron como un faro en la oscuridad, apuntando hacia la venida de Jesús, aquel que cumpliría cada una de las profecías del profeta. Cuando Jesús nació siglos después, el eco de las palabras de Isaías seguía resonando. Los evangelios citarían una y otra vez al profeta, mostrando cómo las visiones que él había recibido se cumplían en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Jesús fue el siervo sufriente, despreciado y rechazado, que llevó sobre sí las iniquidades de muchos. Él fue el niño que nació para ser admirado, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La misión de Isaías fue ser una voz de advertencia, pero también una voz de esperanza. Él entendió que el juicio de Dios no era el fin, sino el medio para llevar a su pueblo hacia la redención. Isaías habló de la necesidad de arrepentimiento, de volver al Dios verdadero, pero también presentó una visión de un mundo restaurado, donde el lobo y el cordero pastarían juntos y no habría más violencia ni dolor. Isaías murió sin ver el cumplimiento de muchas de sus profecías, pero su fe nunca flaqueó. Él sabía que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada. A través de sus visiones y palabras, Isaías dejó un legado que se extiende hasta nuestros días, una promesa de esperanza eterna, de un Dios que no abandona a su pueblo y de un futuro donde la justicia y la paz reinarán para siempre. Así termina la historia de Isaías, el profeta de la esperanza, cuya vida y mensaje siguen siendo un faro que ilumina el camino hacia la redención. Un hombre que, a pesar de la adversidad, se levantó con valentía y proclamó la verdad del Dios viviente, apuntando siempre hacia el día en que la oscuridad sería finalmente vencida por la luz del Redentor. Su historia no es solo la historia de un hombre, sino la historia del amor de Dios por la humanidad, un amor que está dispuesto a darlo todo para que podamos tener vida y esperanza. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Lucas 24, 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado.
pero encontraron removida la piedra del sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.